Un parlamentario iraquí acusa a los Estados Unidos de impedir que Irak tenga sus propios sistemas de defensa aérea fabricados por Rusia. En declaraciones, el portal local de noticias Al-Malumah, el diputado Qatel Rekabi, miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento de Irak, ha denunciado que el gobierno de Washington ha estado vetando desde el año 2014 el acceso de Bagdad a la adquisición de escudos antiaéreos. El legislador enfatizó que han quedado en nada todos los esfuerzos de Irak por cerrar contratos con distintos países del mundo, entre ellos Rusia, a fin de obtener sistemas antiaéreos, debido a los impedimentos que hace Estados Unidos. Según especificó al-Rekabi, desde hace mucho tiempo, el gobierno de Bagdad ha estado tratando de comprar a Rusia los avanzados sistemas de defensa antiaérea S-400, aunque sin éxito. El parlamentario iraquí ya ha pedido al gobierno del país que compre sistemas rusos S-400 para aumentar la seguridad del territorio. Las autoridades iraquíes habrían perdido la confianza en Estados Unidos, por lo que, al igual que Turquía, pese a recibir amenazas de sanciones desde Washington, se dirigen a comprar los sistemas rusos para defenderse de eventuales ataques. Además, Bagdad ha dejado claro que tiene derecho legítimo a importar cualquier arma de cualquier país. Las declaraciones del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca sobre tecnologías estadounidenses de armas hipersónicas supuestamente robadas por Rusia son una provocación política, opinó el experto Andrei Frolov. En una entrevista publicada horas antes por el medio The Voice of America, Bolton declaró que Rusia desarrolla nuevos tipos de equipamiento militar, incluidos misiles de crucero hipersónicos, a base de una tecnología robada a Estados Unidos. Creo que es nada más que una provocación política, tal vez sea un artificio para explicar a los contribuyentes para qué el propio Estados Unidos necesita ese desarrollo, dijo Frolov. El experto subrayó que al igual que la Unión Soviética, Rusia cuenta con mucha experiencia en el desarrollo de motores hipersónicos. Así que a lo mejor Bolton lo hizo no tanto para acusar a Rusia como para menospreciar nuestra capacidad de desarrollar ese tipo de tecnologías, aseguró. Además, según Frolov, las acusaciones de Bolton no se sustentan en hechos concretos. La clave está en los detalles. ¿Qué robaron y cuándo lo hicieron? Cuestionó Frolov. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa el martes que Rusia posee avances sin parangón en tecnologías militares, mientras otros países todavía no han logrado alcanzar ese nivel. El canciller ruso denuncia que la política de Estados Unidos pretende romper la estabilidad estratégica mundial y va en contra de los intereses de todos los países. Ya se puede decir con toda seguridad que Estados Unidos se dirige al colapso de todo el sistema del control de armas que garantiza la estabilidad estratégica internacional, ha destacado este jueves Sergei Lavrov. El ministro de Exteriores ruso ha destacado que Estados Unidos ya se ha retirado del Tratado de Misiles Antibalísticos ABM y del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF, y, a juicio de la Pro-Washington, se prepara para salirse del Tratado START III, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, y al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Eso es categóricamente inaceptable para la mayoría de los países y contradice la posición que promueve la gran mayoría de los miembros de la ONU. Evitar una carrera armamentista, ha dicho Lavrov el 3 de agosto, un día después de la salida oficial de los Estados Unidos del Tratado INF. El secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, puso de manifiesto el interés de Washington en desplegar nuevas armas convencionales de alcance intermedio en Asia-Pacífico para contrarrestar el ascenso de China en la región. El miércoles, el embajador estadounidense en Moscú, John Hushman, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya firmemente un acuerdo de control de armas entre Estados Unidos y Rusia, pero subrayó que este debe favorecer los intereses de Washington y responder a los requisitos de la época. Hushman indicó que aún no está claro qué ocurrirá con el tratado entre Rusia y Estados Unidos para limitar los misiles de largo alcance, que expira en 2021, e hizo hincapié en que cuando se firmó ese acuerdo no se tuvo en cuenta China, ahora un actor político global. De acuerdo con Lavrov, la administración de Trump
ha roto los acuerdos de recortes armamentísticos para garantizar que Estados Unidos tenga la libertad para actuar y resolver los problemas de su política militar sin estar limitado por ningún compromiso internacional. Distintos analistas advierten de que el fin de los tratados llevará a una nueva carrera armamentista y consideran que el objetivo de Washington es acumular fuerzas militares en el continente europeo. Las cumbres de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y del Grupo BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se celebrarán el año que viene en la ciudad rusa de San Petersburgo, indica un decreto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, publicado en la web de Información Legal. En julio pasado, Putin afirmó que era necesario trasladar las cumbres del BRICS y la OCS de la ciudad rusa de Chelyabinsk en los Urales a San Petersburgo debido al aumento del número de participantes en esos eventos. Al mismo tiempo precisó que los otros encuentros en el marco de la presidencia rusa de los BRICS y la OCS se llevarán a cabo en Chelyabinsk. Fundada en 2001, la OCS está integrada por 8 naciones: China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. 4 países, Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia, participan en la alianza como observadores, y 6 más, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía, poseen el rango de socios de diálogo. Estados Unidos está tratando de interferir en los comicios parlamentarios de Moscú al organizar actos provocativos en la capital rusa, asevera un senador ruso. El legislador Andrei Klimov ha censurado este jueves los intentos de Washington y sus secuaces para ingerir en las elecciones a la Duma de Moscú con provocaciones, mientras indica que hay indicios claros de intromisión externa en las recientes protestas que se celebraron en la capital rusa. Dijimos antes que Estados Unidos y sus partidarios intentarían utilizar las próximas elecciones de la Duma de la ciudad de Moscú para organizar provocaciones e intentos de injerencia. Desgraciadamente, nuestras suposiciones de que habría provocaciones con apoyo externo se cumplieron, ha lamentado el senador. El político ruso ha repudiado asimismo la cobertura injusta de las elecciones parlamentarias en Moscú por parte de los medios estatales de ciertos países occidentales y las acciones inaceptables de algunas delegaciones de diplomáticos extranjeros en la capital rusa. Nos referimos además a la participación en las protestas de personas que pasaron ciertos cursos de preparación en el extranjero y que recibieron financiamiento externo, ha denunciado. Igualmente, se detectaron intentos de ciertas estructuras foráneas de influir en los ciudadanos rusos, ha indicado Klimov, para luego asegurar que el gobierno ruso está tomando medidas necesarias para impedir cualquier intento de injerencia en los asuntos soberanos del país. Durante las últimas semanas, Moscú ha sido escenario de varias manifestaciones no autorizadas organizadas por los opositores con el objetivo de exigir el registro de las próximas elecciones municipales para la Duma de Moscú, que tendrán lugar en septiembre próximo. De una docena de candidatos independientes que fueron descalificados por la Comisión Electoral Central por haber superado el umbral de firmas inválidas que habían presentado como prueba de apoyo público. Estados Unidos tiene una historia de larga data de injerencia en los asuntos internos de otros países, cuyo objetivo principal ha sido siempre crear caos e inestabilidad, para de este modo debilitar sus gobiernos, una estrategia que la Casa Blanca ha adoptado asimismo hacia Rusia, uno de sus principales rivales. Moscú ha denunciado en varias ocasiones los intentos de Estados Unidos para reclutar espías en Rusia, una práctica que considera una grosera injerencia en los asuntos internos del país euroasiático. Las autoridades rusas han acusado asimismo a Estados Unidos de haber intentado interferir en los procesos electorales de su país, si bien han asegurado que los rusos están muy atentos ante cualquier acto de Washington y sus aliados occidentales. El Ministerio de Exteriores de Rusia reveló un plan para entrenar a supuestos refugiados venezolanos en una base militar británica en Guyana. A ese lugar han sido trasladados ya decenas de supuestos refugiados venezolanos, pero lo cierto es que se trata de gente que llegó a ese lugar para recibir entrenamiento e integrar grupos de sabotaje y espionaje, dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Indicó que los británicos están culminando la construcción de esa base militar en una de las islas en la desembocadura del río Esequibo, presuntamente con el pretexto de combatir el contrabando de armas y de drogas.
La diplomática alertó que el objetivo final es desplegar esos grupos en territorio venezolano para desestabilizar la situación y lanzar ataques al gobierno.